Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando muchísimas cosas en el día de hoy. Hoy, a nivel noticias, tenemos una auténtica burrada. Y para que os hagáis una idea, la cantidad de cosas que hay que comentar, he tenido que dejar noticias fuera. Porque han pasado tantas cosas en el día de hoy que me es imposible comentarlo en un espacio de tiempo lógico. Podría estar una hora comentando cosas, pero creo que no es lo adecuado, porque probablemente pues no vayáis a poder ver todo el vídeo, o parte de ese vídeo pues dejéis de verlo simplemente porque es abrumador incluso lo que hay por comentar. Entonces he intentado recopilar las noticias más recientes y que más nos puedan dar un contexto general, intentando no profundizar demasiado, pero sí que nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando en el día de hoy, porque ha habido muchísimas cosas, como os digo. Si mañana, por algún motivo, tuviésemos un día más tranquilo, entonces sí que podría añadir algunas de las noticias que me hubiese gustado comentar hoy también. Pero como os digo, ya será para mañana. De todos modos vais a ver que tenemos muchas cosas que comentar. Voy a intentar ir un poco rápido para no demorarme demasiado. Lo malo es que mañana también tenemos eventos importantes. Recordad que teníamos el IPC en Estados Unidos a la 1:30 de la tarde hora española. Que bueno, se espera una caída del 6,4 al 6%. Luego vamos a ver qué pasa con la posible subida de tipos, porque hoy han cambiado bastantes cosas y podría ser que no tuviésemos una subida tan agresiva como esperábamos debido a los datos del IPC y en base al contexto que tenemos actualmente. Así que bueno, comenzamos repasando las noticias. Y aquí tenemos pues algo de lo que justamente comentaba ahora, y es que Goldman Sachs ha dicho que, dada la tensión reciente en el sistema bancario, ya no esperan que la Fed suba las tasas de interés en su reunión del 22 de marzo. Esto habrá que ver, o sea, la situación del IPC no es la que les gustaría en la Fed. Su objetivo de inflación, recordemos que estaba en el 2% y actualmente se está viendo en las previsiones que podríamos estar en un 6%. Entonces, obviamente ese no es el objetivo y de querer alcanzar ese objetivo tendrían que subir los tipos de interés. Veremos a ver qué deciden, porque desde luego que quizás esta situación no la contemplaban, en el que el sistema bancario está pasando por tantos problemas en estos últimos días. Así que van a tener que tomar una decisión bastante dura en el día del 22 de marzo. Todavía quedan unos cuantos días por delante, sobre todo mañana tenemos que estar muy pendientes a los datos del IPC, porque si los datos son peor de lo esperado, que ya sucedió en la anterior noticia, entonces la situación es incluso peor. O sea, si tenemos unos datos que más o menos vayan con lo que es la previsión, bueno, todavía le dejas un poco de margen. Ahora bien, si está peor de lo esperado, ahí ya sí que va a ser un momento muy duro, desde luego, que en la Fed, para poder llegar a tomar una decisión si deciden presionar aún más al sector bancario viendo la situación en la que están. Continuamos comentando más noticias. Ahora mismo parece ser que TUSD tiene algunos problemas, ya que Signature también está pasando por momentos bastante duros y TUSD tienen nada más y nada menos que 850 millones en este banco y bueno, esperemos a ver si los pueden llegar a recuperar. Luego, más adelante, también tenemos novedades sobre los activos de Circle, de USDC, que parece ser que deberían haberlos recuperado ya. Y en este caso es justo esto, mira, justo la noticia que os estaba comentando. Parece ser que las operaciones de USDC no han sido afectadas, a pesar de lo que ha sucedido en Silicon Valley Bank y Signature, porque recordemos que en Signature también tenía activos, y ha dicho que los 3,3 mil... bueno, me dijisteis que mejor dijese billones. Creo que si digo billones nos queda todo claro que son 1.000 millones, así que los 3,3 billones se esperaban que estuviesen ya disponibles, como veis, el lunes, o sea, el día de hoy. Lo que no he visto en ningún anuncio, igual se me ha pasado porque os digo que hay una auténtica burrada de cosas que comentar en el día de hoy, pero en teoría en el día de hoy ya tendrían que haber recuperado ese capital. Además, recordemos que
que han estado quemando bastante USDC estos últimos días, también por ese miedo que entró y que a la vez generó que mucha gente intercambiase su USDC por otras stables o incluso por otras criptos. Seguimos comentando más noticias. Esta noticia creo que es muy importante porque podría explicar algo que ha sucedido en el día de hoy. Dados los cambios, esto lo comenta CZ, el CEO de Binance, y dice: dados los cambios que ha habido en las stablecoins y en los bancos, Binance ha decidido convertir en torno a 1 billón que quedaba en lo que es como un fondo que habían hecho de recuperación de la industria, transformando BUSD a cripto nativa, lo llama, pero bueno, se refiere básicamente, entre otras, a Bitcoin, BNB y Ethereum. Y bueno, comenta que iba a haber algunos movimientos en la on-chain, básicamente para mostrar cierta transparencia, y aquí adjunta algunas de las direcciones. Esto podría explicar en parte la subida que hemos tenido en el día de hoy, si es que según lo que comentan aquí al menos, Binance ha estado comprando Bitcoin, BNB y Ethereum, entre otras criptos, así que parte de la subida que hemos tenido en el día de hoy probablemente podría venir por esto. Vamos a seguir comentando más cosas. Comentan que se espera que la inflación permanezca estable en el 2,7% durante los próximos 3 años en febrero. Esto podría significar que, más que subir tipos de interés, van a subir el objetivo de inflación. Era la otra opción que valorábamos que podrían llegar a hacer, ya que de otra forma, si quieren alcanzar ese 2%, todavía tenían que subir un poquito más los tipos de interés, más que nada porque en el último reporte del IPC, que ya veremos mañana qué sucede, pero al menos la última vez hubo unos datos peores de lo esperado, que es por eso que valorábamos incluso una subida de 0,5. Pero claro, la situación que hay ahora mismo con los bancos no es la misma que había en aquel entonces. Entonces, por eso se está empezando a plantear que quizás incluso podrían llegar a subir ese objetivo de inflación, y ya al menos para los próximos 3 años se podría mantener en un 2,7%, casi un 1% de lo que es el objetivo de inflación tope. Seguimos comentando más noticias. En este caso, esto es más para todos aquellos que dicen que al final que las criptos son muy volátiles, que mejor invertir en acciones, que son mucho más seguras. Bueno, pues aunque parezca mentira, esta acción que estamos viendo es nada más y nada menos que de un banco de Estados Unidos con 65 billones en activos. O sea, no estamos hablando de una shitcoin precisamente. Entonces, simplemente para que veáis que las acciones tampoco son lo más seguro del mundo, y que muchas veces se critica mucho el sector cripto, pero en lo que son las acciones también suceden este tipo de cosas. Seguimos comentando más noticias. Aquí tenemos básicamente lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas, con el incremento del precio de Bitcoin que hemos visto, que creo que ha sido en torno al 10% en el día de hoy. Luego lo revisaremos en el técnico. Ha habido una liquidación masiva de shorts, o sea, una auténtica burrada cómo se ha disparado el precio y ha ido liquidando en cascada esas posiciones en short que también estuvimos viendo en vídeos anteriores. De hecho, lo tengo por aquí. Como veis, en toda esta zona veíamos mucha liquidez ya desde hace bastante tiempo, o sea, incluso diría yo que más de una semana, 2, no sé si llega a 2, pero sí que íbamos viendo bastante liquidez en esta zona. Y lo ha liquidado por completo. Luego revisaremos de todos modos los mapas de liquidaciones a ver qué está sucediendo por ahí. Bien, estamos por aquí. Otras noticias que comentar. Debido a la situación que está pasando el sector bancario en Estados Unidos, lo que ha sucedido en el día de hoy es que han tenido que detener la cotización de una cantidad, ingente de bancos. Como veis, una auténtica burrada, más que nada porque había muchos de ellos que comenzaban a caer sin parar y han tenido que cortar las cotizaciones para que el desplome no aumentase. Que bueno, cada uno ya puede valorar si esto es algo lícito o no. Desde mi punto de vista al menos, pues hombre, algo de manipulaciones, pero ya que cada uno pues que opine lo que quiera.
Más cosas. Algo que también ha ocurrido en estas últimas horas ha sido un incremento de lo que es el volumen social en relación a Bitcoin. Se está hablando bastante de este movimiento que estamos viendo en el día de hoy y eso podría originar también que aumentase ese FOMO que se está empezando a generar en el mercado. Más cosas. Coinbase. En este caso han anunciado que han deshabilitado el comercio de BUSD. Y bueno, los fondos van a permanecer todavía accesibles, pero ya no se va a poder operar con BUSD en la plataforma. Y ya nos quedan un par de noticias. Aquí vemos un poco la liquidación masiva que ha habido en las últimas 24 horas, casi 300 millones. Creo que aquí incluye tanto longs como shorts, si no me equivoco, que bueno, es una cantidad muy importante. Y luego algo también bastante importante es que lo que es, por así decirlo, no sé si llamarlo... No, es que apuestas no es la palabra correcta. Pero bueno, el sentimiento en general estamos viendo que a nivel tipos de interés, la gente está como valorando más la opción de que podamos llegar a tener los tipos de interés en torno al 5%, que tampoco nos quedaría mucho para alcanzarlo ya. Y luego tenemos como con un poco menos de valoración, en este caso sería que se mantuviesen, o sea, que no hubiese ya más subidas de tipos. Sí que es cierto que antes de los últimos datos del IPC valorábamos más esta opción, la de que pudiese quedar, pues, o bien una subida más de 0,25 o incluso cortar ya los tipos de interés, pero con los últimos datos del IPC ahí donde fue la cosa de replantear un poco el escenario en el que estábamos, ya que los datos no habían sido tan buenos, pero el contexto que estamos viviendo, como os he dicho en este vídeo unas cuantas veces ya, cambia mucho la situación. Entonces, mañana va a ser un día muy importante porque si dejan vía libre con unos buenos datos del IPC a que no haya más subidas de tipos, lo más probable es que al final no veamos subidas de tipos. Y luego algo también que destacaría en el día de hoy es que parece ser que ha habido un aumento bastante importante en lo que es el balance en Binance respecto a Bitcoin. Sobre todo en estas últimas horas es cuando ha aumentado drásticamente. No sé si esto tendrá que ver con esto que comentábamos antes. Esta compra que podría llegar a entrar de Bitcoin, BNB y Ethereum. Pero desde luego que si ha sido esto... probablemente el pumpeo que estemos viendo ahora podría ser de esta compra que estaba comentando CZ. Así que nada, dicho esto, como os decía, nos hemos dejado muchas cosas desgraciadamente, pero es que llevo 12 minutos ya de vídeo y solo he comentado el apartado fundamental. Ahora tenemos que ir con el técnico y a revisar más herramientas. Por lo que mañana, a ver si la cosa está un poco más calmada, sinceramente no creo, pero bueno, por pedir... Pues a ver si podemos llegar a comentar más cosas porque, como os digo, yo creo que me he dejado bastantes, pero ya más creo que no merece la pena estirar el vídeo. Así que vamos a continuar con el análisis técnico, que seguramente muchos estéis más interesados en este apartado. Bien, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas? Una subida, pero vamos, increíble, casi un 10%, justamente estamos en un 9,99, pero bueno, en torno al 10% es lo que ha subido Bitcoin en estas últimas horas, y lo que hemos podido llegar a ver en estas últimas horas sobre todo es un giro rápido en la zona que valorábamos para un posible nivel de equilibrio. Recordemos que en vídeos anteriores intentábamos analizar a ver si podría desarrollarse un poquito más esta estructura. Por desgracia hemos tenido un giro rápido en el mercado y a nivel operativo tampoco dejaba mucho chance para operar. De todos modos vamos a ir ahora al gráfico de 4 horas también para ver un poco qué conclusiones podemos llegar a sacar, ya que este giro rápido denota sin duda alguna bastante agresividad compradora en estos niveles. Vamos a borrar esto por aquí para que dejemos un poquito más limpio el gráfico y vamos al gráfico de 4 horas para ver un poco más el contexto de medio plazo, que sería pues justo para esta estructura que estábamos valorando en vídeos anteriores. Bien, como os comentaba, cuando tuvimos este reingreso era muy importante llegar a consolidar este reingreso para luego poder ponernos en disposición de buscar shorts y esperar esa muestra de debilidad visitando la parte baja. ¿Qué ha sucedido? Que tras encontrar equilibrio en esta zona, enseguida han comenzado a entrar los compradores en estos niveles.
Sí que es cierto que tuvo cierta aceptación al ser fin de semana, pero esto si no hubiese sido fin de semana probablemente hubiese sido incluso más rápido. Lo que estaríamos viendo aquí sería un rechazo total a esta zona operativa, a pesar de que haya tardado un poquito más, sobre todo porque además vemos aquí una... ¡Epa! Que se me va... Una figura de giro rápido en el mercado, demostrando luego muchísima fortaleza. Este giro en V, como os he dicho en anteriores ocasiones, suele demostrar ya no solo bastante agresividad, sino un rechazo total a esta zona operativa en este caso, lo que en este contexto significaría una muestra de fortaleza bastante importante. Ahora bien, a nivel operativo sí que es cierto que quizás no haya podido dar demasiadas oportunidades, pero en el contexto de medio plazo esto seguiría siendo una huella más de fortaleza en el movimiento alcista. El rechazar esta zona operativa de una forma tan agresiva es muy positivo, sobre todo para el movimiento a medio plazo. Si me seguís en Twitter recordaréis que hace ya unos cuantos días, no me acuerdo exactamente cuántos, pero comentaba que si habíais estado planteando comprar en este movimiento alcista, lo suyo es que cuando tengamos estos movimientos de corrección, porque recordemos que esto podría ser perfectamente una corrección para una nueva tendencia alcista, aquí es donde tendríamos que estar valorando las compras. Lo que no se puede es valorar las compras cuando estamos subiendo en plenos picos e incluso ahora mismo. O sea, ahora mismo donde estamos sería una mala decisión, no lo sé, porque esto podría seguir subiendo y podría ser una buena decisión, pero sí que no sería lo más lógico. Que muchas veces, aunque las cosas puedan llegar a salir mal, aunque una operativa puede llegar a salir mal, hay que intentar hacer las cosas con la mayor lógica posible. Porque es que si no, a la hora de operar, va a ser luego un descontrol total. Entonces, a nivel operativo, esto lo considero una huella bastante importante y sobre todo de fortaleza el haber rechazado estos niveles donde en el pasado tuvimos tanta aceptación. Aquí han vuelto a aparecer esos operadores que llevaban al precio en niveles operativos más altos, justo en este movimiento, a defender al precio en estos niveles. Si hubiese tenido más aceptación y hubiese desarrollado aún más durante todo este rango en esta zona, entonces sí que podríamos haber valorado esto como una señal más de debilidad, pero el rechazo a esta zona operativa sí que lo considero una señal de fortaleza importante. Ahora bien, tenemos un reto muy importante por delante, que es esta zona de los 25.200, donde hemos visto que ya en varias ocasiones han aparecido los vendedores a controlar el precio y no han dejado traspasar esta zona. Entonces, después de esta búsqueda de liquidez que hemos tenido, porque además ha venido a sacudir estos mínimos, como veis, vino a sacudir estos mínimos y rápidamente ha vuelto a rechazar. Entonces, después de esta búsqueda de liquidez, necesitamos ver una ruptura fuerte de esta zona. Si volvemos a llegar a estos niveles y vemos que otra vez el precio se queda por aquí, eso no serían buenas noticias. Porque lo que esperamos después de una búsqueda de liquidez es que agarre más fuerza el precio para volver a atacar esta zona aún con más agresividad. Y luego ya, en caso de tener esa ruptura, acompañada como siempre de volumen para tener esa participación institucional de nuestro lado, sí que podríamos poner un objetivo ya de, por ejemplo, los 29.570, que sería algo muy importante, sobre todo para el contexto a largo plazo. Ahora mismo estamos todavía por debajo de esta estructura que teníamos de más largo plazo y en caso de tener un reingreso dentro de esta estructura y en caso de consolidar posteriormente, esa podría ser probablemente la mejor señal de cambio de tendencia y de comienzo de nueva tendencia alcista en Bitcoin a largo plazo. Pero como os digo, es muy importante sobre todo romper esta zona de los 29.600 y bueno, también la que tenemos por aquí de los 25.160 antes. Pero si llegamos a reingresar y a consolidar esto como un soporte, ojo porque a largo plazo probablemente estaríamos ya empezando con el siguiente movimiento alcista, ya que después de esto se esperaría una muestra de fortaleza y a partir de aquí sí que podríamos poner a disposición nos podríamos poner en disposición de buscar niveles operativos más altos. Así que yo esto lo considero bastante positivo, lo que estamos viendo actualmente. De hecho, el volumen ha estado acompañando, aunque en esta vela quizás podemos ver un poco de absorción y puede que pierda un poquito de fuerza a priori, pero lo importante es que en el gráfico de 4 horas, que es un poco a lo que vamos a estar al tanto, es que en los próximos días llega a atacar esta zona de los 25.000
200 aproximadamente, y que la consigamos romper. No pueden volver a entrar operadores en venta de forma agresiva y conseguir frenar el precio, porque entonces estaríamos viendo que la fuerza vendedora en esta zona podría conseguir una vez más frenar al precio. Pero como os digo, esta búsqueda de liquidez sí que la veo positiva para ver si en este caso conseguiría romper, y ahí sí que se podría disparar de forma agresiva al precio. De todos modos, a nivel operativo, tendríamos que esperar también a correcciones para volver a entrar si no conseguiste entrar en esta corrección, porque aquí es donde lo podrías haber valorado, pero sí que es cierto que la operativa en esta zona, con esa posibilidad de reingreso, es un poco más peligrosa. O sea, si entraste en long, que era un poco lo que comentábamos ayer, en este posible giro, después de consolidar, aunque ya lo haya borrado, era más o menos esto, tú podrías haber considerado el long aquí perfectamente después de consolidar lo que es la ruptura, pero ya una vez vamos alcanzando estas zonas operativas hay que proteger al precio. Y en este caso la próxima zona operativa es los 25.187 y ya luego la siguiente zona, en caso de romper, serían los 29.500. Podríamos extender mucho más la operación, pero considero que esas zonas al menos deberían ser zonas donde protejamos nuestra operación. Ya no te digo que salgas de ella, pero sí que por lo menos vete tomando beneficios parciales o protege al menos a break-even. Así que nada, dicho esto, vamos a comentar también un poco la situación en las diferentes herramientas que utilizamos siempre, comenzando en este caso por Bookmap. Vamos a ponerla por aquí. Y bien, perfecto, estamos viendo cosas bastante interesantes. Mirad aquí cómo después del movimiento alcista comenzaron a entrar órdenes de compra sobre la zona de los 23.700 para proteger al precio e intentar mantener este movimiento alcista. Ha perdido fuerza, sobre todo debido a toda esta absorción de órdenes de venta que ha encontrado, pero se ha intentado defender al precio en estos niveles. O sea, mirad cuánto volumen de compras estamos viendo en toda esta zona. Y de hecho aquí también en el corto plazo, sobre los 24.000 tenemos alguna zona de compras bastante interesante. Por parte de las ventas no vemos algo de este estilo, que eso sí que nos podría marcar una zona de techo más interesante, pero habrá que ver si alcanzamos esos 25.200 y comienzan a entrar esas órdenes de venta. Así que muy pendientes a eso y sobre todo que no haya un cambio de contexto. Necesitamos ver esa ruptura de esa zona para mantener esa fortaleza y tener objetivos alcistas como por ejemplo esos 29.560. Bien, vamos a revisar también el multibook. Acabo de poner el multibook, pero es que estoy viendo que otra vez vemos algunos vacíos de información en el gráfico. Quizás podríamos destacar que aquí en los 20.600 hay una zona de ventas bastante fuerte, pero probablemente las ha acabado absorbiendo el precio, aunque no podemos llegar a confirmar eso porque es que no lo vemos. No sé qué le está pasando últimamente al multibook, que llevamos 2 días que no se puede llegar a apreciar del todo bien qué es lo que sucede. Por aquí sucede algo parecido. Y por desgracia es que esto no nos deja demasiado margen para sacar algunas conclusiones. Entonces vamos a pasar con The Kingfisher, si os parece, a ver cómo están los mapas de liquidaciones, que seguro que ha cambiado mucho la cosa respecto a lo que hemos visto en estos últimos días. Comenzamos a ver muchas posiciones en short, un 63% de shorts frente a un 36% de longs. Liquidez por parte de los short, como os comentaba, totalmente limpia. La han limpiado, ya no han dejado nada prácticamente. Y ahora donde se está empezando a formar mucha liquidez, obviamente es por parte de los long. Pero está un poco lejos ahora mismo, está sobre los 21.570 y también sobre los 20.790, tenemos un poquito más. Vamos a ver si en el mapa de corto plazo podemos ver algo más claro. Y aquí, bueno, vemos esa liquidación que pues en toda esta zona ya comenzaba a haber bastante liquidez a partir de los 22.100 hasta los 23.450 es donde se pudo dar ese pequeño squeeze. Vamos a revisar el corto plazo porque aquí se ve algo parecido. Y mientras revisamos a ver los CVDs, qué es lo que ha estado pasando por los exchanges. Por parte de Coinbase veo que han estado acompañando bastante y de hecho un poquito antes ya comenzaron a comprar, antes de que comenzase este pumpeo. Luego descargaron de forma un poco agresiva en estos niveles, pero siguieron pumpeando al precio en la siguiente subida, aunque aquí un poco extraño lo que ha habido, ¿eh? Empiezan otra vez a vender en estos últimos minutos, aunque tampoco veo una divergencia clara que pueda indicar una distribución. Luego, por parte de Bitfinex, veo que han acompañado durante todo el movimiento alcista y de hecho han metido aquí una compra
en estos últimos movimientos bastante importante, aunque al precio tampoco es que le haya afectado demasiado esta compra. Pero bueno, en general el CVD también se mantiene más o menos al nivel del precio. Y Binance más de lo mismo, en general estoy viendo bastante apoyo por parte de todos los exchanges a este movimiento. Vamos a ver si desde los futuros pudiese cambiar algo o incluso desde algún otro exchange. Aunque ahora mismo, según lo que estoy viendo, parece que no. Todo está acompañando al precio. Bastante interesante. Pocas veces pasa esto, porque siempre vemos alguno que quizás es un poco diferente al resto, pero en este caso no está sucediendo eso. Ahora bien, en los mapas de corto plazo, como es normal, vemos un poco de liquidez por parte de los short a partir de los 22.500. Vamos a ver si en este mapa... Esto no es el de corto plazo, amigo. Que yo conozco los mapas de corto plazo y este de corto plazo no es. A mí no me engaña. Pues llevo un rato aquí esperando, pero como veis no está cargando, no sé qué le pasa, pero bueno, yo imagino que será similar a lo que veíamos en este otro mapa, quizás por destacar un poco algunos niveles que me gustaría revisar en este otro, pero bueno, a partir de los 21.280 también vemos un poco más de liquidez hasta los 20.800. Ese es un pequeño apunte que puedo hacer teniendo en cuenta pues lo que estamos viendo en este otro mapa, pero en este le está costando, no sé muy bien por qué, y bueno, no vamos a tener la posibilidad de verlo hoy. Esperemos que mañana sí. Así que nada, espero os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.